Hola a todos y bienvenidos a Un Café con Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que súper bien y si no es así, espero que escucharme ni que sea un ratito os anime un poquito. Soy Carmen, criminóloga con un máster en delincuencia y victimización, estudiante de psicología y ex policía. En este podcast analizamos crímenes reales desde una mirada crítica, profunda y humana, porque detrás de cada delito hay mucho más que un titular. Sírvete un café, que empezamos. Hoy, para cambiar un poquito, como ya os comenté en el anterior episodio, voy a hablar de una mujer asesina, porque sí, ellas también pueden ser asesinas. Hicimos 2 casos de 2 hombres que eran asesinos en serie, uno organizado y otro desorganizado, con sus respectivas características, y ahora vamos a hacer una mujer asesina. No quiero hacer mucho spoiler, pero sí que os puedo decir que hay mucha diferencia entre las razones por las cuales comete un crimen como un asesinato una mujer versus un hombre. Quizás sea social, quizás sea biológico, eso os lo contaré un poquito más adelante, pero os dejo con la intriga y os dejo con esta pista, que es que las mujeres y los hombres delinquen por razones muy diferentes. Pero no os preocupéis porque esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, ¿vale? De momento vamos a centrarnos en el caso. Hoy voy a hablaros de un caso que la verdad es que es muy interesante y que ocurre el 18 de febrero de 2008 en Barcelona. ¿Qué pasa este día? Este día, Ana Páez se encuentra en el apartamento de su amiga Angie para cenar. Ana era una diseñadora de moda de 36 años y había conocido a Angie en la empresa de moda donde trabajaba, porque Angie era la jefa de recursos humanos de esa firma. Y aunque era una relación laboral, con el tiempo desarrollaron una relación de amistad. La cena parecía que iba bien. Tenían una relación de amistad, con confianza, que parecía todo muy sincero, pero en mitad de la cena Ana se empieza a encontrar mal y, sin poderlo evitar, se acaba adormeciendo. Seguidamente, ¿qué hace Angie? En lugar de llamar a emergencias o mirar qué le pasa, coge el cuerpo de Ana y la coloca encima de un sillón de terciopelo de color lila que se encontraba en el apartamento y posteriormente, una vez la tiene colocada, la desnuda. En este momento, Angie saca de su bolsa de mano, es decir, de su bolso, 2 recipientes que contienen esperma de 2 hombres diferentes, es decir, un recipiente contiene esperma de un hombre y el otro de otro hombre. Y deposita una cantidad de ese esperma, de esos 2 espermas diferentes, uno en la boca y otro en la vagina de la víctima, en este caso de Ana, ¿vale? Entonces coloca una cantidad en cada una de las partes. Una vez tiene el esperma repartido, Angie coloca una bolsa de plástico de color blanco en la cabeza de Ana y se la ata fuertemente al cuello con una cinta adhesiva, haciendo que finalmente Ana muera por asfixia. El cadáver, es decir, el cuerpo de Ana, fue encontrado por la señora de la limpieza el 21 de febrero de 2008, que, una vez que halló el cuerpo dentro del apartamento, llamó rápidamente al número de la policía y les informó. Los agentes fueron rápidamente al lugar debido a lo que les había dicho la señora, y lo primero que les sorprende al entrar al apartamento es que el lugar está muy ordenado, extremadamente ordenado. Y lo único que hay en el apartamento, aparte del cadáver de Ana, es una peluca de color oscuro y unas botas altas. En el apartamento, aparte de estos elementos, no se encuentra nada más, es decir, ningún documento, ni dinero, ni teléfono, nada. Nada que nos permita identificar quién es la víctima. Al no tener ningún dato sobre la persona que tenían delante, lo que hacen los agentes es mirar quién había reservado ese apartamento del 18 al 21 de febrero y efectivamente, como todos os imagináis, vieron cómo los gastos del alquiler habían sido pagados por una tarjeta bancaria a nombre de Ana María, nuestra víctima. Es decir, en principio nuestra víctima había sido la que había reservado ese apartamento, pero como ya os había dicho al inicio, técnicamente Ana había ido a ese apartamento a cenar con una amiga y ese apartamento era de la amiga. Más adelante lo entenderéis.
Al introducir el nombre de Ana María en el sistema, dado que no tenían ningún tipo de identificación ni nada, pues introducen el nombre de Ana María en el sistema policial y descubren que su padre y la pareja, que es Carlos Carbajo, que llevaban 7 años, habían puesto una denuncia por su desaparición en la zona del Hospitalet. De este modo, los agentes contactaron con la familia y la pareja para pedirles si podían ir a reconocer el cuerpo que habían encontrado y corroborar si realmente el cuerpo que tenían era de Ana o no. Lamentablemente, fue así. El cuerpo que había era de Ana y lo pudieron corroborar. ¿Pero qué pasó? Os voy a poner un poco en contexto. Lo último que se sabía de Ana es que el 19 de febrero había hablado con su hermano por última vez y en esa conversación Alan le había comentado a su hermano pues, que tenía esa noche una cena con una amiga. También le había dicho eso mismo Ana a Carlos, que es su pareja. Entonces, para el hermano y para la pareja, Ana había ido a cenar con una amiga, pero nunca había vuelto. Carlos, ¿qué pasa? Que al ver que la noche no pasaba y Ana no volvía, pensó que quizás se había quedado dormida en casa de esa amiga, ¿no? Porque por si había bebido o lo que fuera. Entonces no le dio mucha importancia, pero sí que es cierto que en la mañana, cuando se levantó y vio que Ana todavía no había vuelto, ni conseguía localizarla, fue cuando se preocupó. De forma que llamó a los padres de Ana y conjuntamente con estos, es decir, la pareja y los padres de Ana, se fueron directamente a comisaría para denunciar su desaparición. El círculo cercano de Ana intentó localizarla mediante pues, compañeros de trabajo, amigas cercanas, pero nadie sabía nada. Era como si se hubiese esfumado. También hablaron con Angie para saber si sabía algo de Ana, ya que consideraban que era su amiga. Y esta dijo que finalmente no pudo reunirse con ella porque había tenido que viajar a Zaragoza para ir a buscar las cenizas de su madre, que había fallecido hace aproximadamente un año. Angie, como ya os he mencionado, había sido la jefa del área de recursos humanos de la compañía donde trabajaba Ana, que era la compañía llamada Promotex, y Ana trabajaba en ella como diseñadora de moda y Angie como la jefa de recursos humanos. Y entablaron una amistad que iba más allá de lo que sería la relación laboral, aunque Angie fue despedida un poquito más adelante. Es decir, esa relación continuó aunque Angie fue despedida. Pero ¿quién es Angie? ¿Quién es Ana? ¿Por qué esta cena entre amigas tiene este final tan desastroso? Vamos a empezar por quién es Angie, es decir, quién es María Ángeles Molina, que Angie es como la denominaban sus amigos. Angie nació en Maluenda, Zaragoza, y en el momento de los hechos tenía aproximadamente unos 40 años. Lamentablemente, aunque he buscado y mirado mucho, no existe ninguna información o no existe casi ningún tipo de información sobre su vida o su infancia. Pero lo que sí se sabe es que en el 1996 su marido Juan muere en la casa conjunta que tenían en ese momento en Canarias. El cadáver de Juan fue hallado por Angie y fue catalogado como un posible suicidio. Después de este evento tan traumático, cuando Angie recibe la herencia, es decir, recibe una gran cantidad de dinero por la herencia, por la muerte de su marido básicamente, en el 2001 decide irse a vivir a Barcelona para trabajar pues, como jefa del área de recursos humanos de esta compañía llamada Promotex, que básicamente es como una empresa internacional de moda, pero que tenía una sede en Mataró. En esta empresa, Angie y Ana se conocen y empiezan pues esta relación de amistad, o eso es lo que pensaba Ana. Angie, al tener un puesto de responsabilidad dentro de lo que sería la empresa donde trabajaban Ana y Angie, podía acceder a todos los datos personales de los trabajadores y por lo tanto pudo obtener diferentes datos como por ejemplo el número de pasaporte o el DNI de Ana. Conjuntamente con estos datos, Angie se compró una peluca que se parecía al pelo que tenía Ana para poder hacerse pasar por ella, es decir, realizó lo que se denomina una suplantación de identidad. Con estos datos y la peluca, entre el abril del 2006 y en noviembre del 2007, Angie suscribió a nombre de Ana 6 pólizas por valor de 102.415 euros y 10 seguros de vida por un valor de
840.000 euros, es decir, aproximadamente 1 millón. Y puso como beneficiaria a una tercera persona que desconocía por completo los planes de Angie, en que por lo tanto no vamos a mencionar porque considero que no es oportuno. Aunque puede que parezca mentira, Angie realmente no tuvo ningún problema a la hora de contratar estas pólizas y estos seguros. Y fue en este momento cuando empezó a originar lo que sería su plan de acabar con la vida de Ana. Pero con el pequeño detalle de que no pudieran imputarle el crimen a ella para así poderse beneficiar de este dinero. En concreto, quiso elaborar una escena del crimen donde pareciera que Ana había sido víctima de una muerte accidental en el marco de lo que sería un juego sexual con 2 gigolos. Para ello, durante 2 años, sí, habéis oído bien, durante 2 años, es decir, desde el abril del 2006 hasta noviembre de 2007, 1 año y medio aproximadamente, 2, si contamos el momento en que murió Angie, en el que murió Ana, Angie estuvo planeando cómo llevar a cabo todo el crimen y planificó meticulosamente su coartada para que no le pudieran implicar el crimen en ningún caso. ¿Qué es lo que hizo Angie en concreto? En concreto, días antes de cometer el crimen, Angie acudió al local American Gigolo de Barcelona. A ese local fue usando la peluca que había comprado para hacerse pasar por Ana y que también había usado para ir a contratar los seguros y las pólizas. En concreto, en este local, Angie le pidió a 2 chicos de origen latinoamericano que trabajaban en el lugar que le llenaran de semen unos frascos pequeños esterilizados que llevaba en el bolso, es decir, cada uno de ellos rellenar uno de estos frascos. En concreto, les pagó una cantidad total de 100 euros a cada uno, es decir, 200 en total, para que le rellenaran ese frasco con el esperma. A continuación, Angie arrendó a nombre de Ana María un apartamento en la calle Camprodon de Barcelona. Es decir, al igual que hizo con los gigolos y al igual que hizo con el seguro y las pólizas, Angie, a nombre de Ana María y obviamente pues con su peluca y con todo, lo que hizo fue reservar este apartamento usando además una tarjeta Visa a nombre de Ana María y donde quedó con ella el 19 de febrero con la excusa de invitarla a cenar en su apartamento, pero realmente lo que quería era acabar con su vida. Por lo tanto, aunque Ana María no lo supiera, ese apartamento donde fue a cenar no era el piso de Angie. Era un apartamento que Angie había alquilado para poder acabar con la vida de Ana María y que además, como estaba reservado a su nombre, no hubiera sospechas de simplemente un juego sexual que acabó mal. Antes de llevar a cabo el asesinato, pero Angie tenía que planificar bien su coartada. Obviamente, al ser su amiga, pues no sería la principal sospechosa, pero había quedado con ella para cenar y tenía que inventar alguna excusa por la cual esta cena o no se pudiera llevar a cabo o no pareciera que se había llevado a cabo. Entonces planificó bien su coartada. De este modo, Angie, el 19 de febrero, durante la mañana, acudió con su Porsche 911 a Zaragoza. En concreto, pagó con Teletag la autopista para poder dejar rastro de que efectivamente había ido a Zaragoza con su vehículo y se dirigió a Pompas Fúnebres para recoger las cenizas de su madre, que había fallecido hacía más o menos 1 año antes de los hechos, en concreto el 22 de enero de 2007. Una vez tuvo las cenizas, Angie se dispuso a volver a Barcelona, pero para que no quedaran pistas de que había vuelto, sino que la gente pensara que se había quedado en Zaragoza, pagó los peajes de la autopista en efectivo. Por lo tanto, el Teletag lo pagó con tarjeta para ir, para que quedara rastro, pero para volver lo pagó en efectivo. Posteriormente, una vez ya se encontraba en Barcelona, procedió a llamar a Ana a las 19:55 horas, es decir, a las 7:55 de la tarde, para confirmar la cena. Y en concreto se cree que llegó al apartamento a las 20:30, es decir, a las 8:30 de la noche, aproximadamente.
Esto es lo que nos diría la triangulación del teléfono móvil de Angie en la posterior investigación que se haría para el juicio. Angie creyó que había montado la coartada perfecta. De este modo, se dirigió al apartamento de la calle Camprodon con el objetivo de acabar con la vida de Ana, la que se consideraba que era su amiga. Como he mencionado al principio, Angie esperó en el apartamento que había alquilado a nombre de Ana para, en principio, cenar. Cuando Angie tuvo a Ana inconsciente debido a una sustancia que a día de hoy no se ha acabado de determinar, aunque hay sospechas de cuál puede ser, pero como no se sabe y no se ha confirmado, prefiero no mencionarlo. Entonces, con alguna sustancia que todavía hoy no podemos confirmar, dejó inconsciente a Ana. Una vez tenía a Ana inconsciente, lo que hizo fue mover el cuerpo de esta hasta el sillón que se encontraba en el apartamento, para posteriormente asfixiarla con una bolsa de plástico que le ató al cuello con cinta aislante. Una vez Ana estaba muerta, es decir, estaba sin vida, Angie procedió a desnudar el cuerpo de Ana y le puso en la boca y los genitales el semen que había comprado a los dos gigolos que hemos mencionado anteriormente. Y el objetivo era simular que básicamente había habido un encuentro sexual entre Ana y dos hombres de identidad desconocida que había acabado mal. Pero, ¿qué pasó una vez se identificó el cuerpo? Porque recordemos que ya os he contado hasta dónde la familia de Ana identifica su cuerpo después de haber hecho la denuncia por desaparición. Entonces, esto es lo que pasó y lo que hizo Angie y el crimen como tal. Pero ¿qué pasó una vez se identificó el cuerpo? ¿Por qué esta coartada casi perfecta que organizó Angie realmente no siguió para adelante? Realmente no fue tan perfecta como ella consideraba. Pues vamos a ello. En España es obligatorio que se realice una autopsia cuando se trata de muertes violentas o sospechosas de criminalidad por parte de los médicos forenses. Por lo tanto, siempre que hay una muerte violenta o sospechosa de que pueda haber un crimen detrás de esa muerte, los médicos forenses están obligados a realizar la autopsia. Este hecho, por si os interesa y queréis buscarlo, se encuentra en el artículo 343 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Español. Por lo tanto, ¿qué se hizo? Al ser el caso de Angie un caso sospechoso de criminalidad, se realizó una autopsia para averiguar la causa de la muerte y la posibilidad de que hubiera sido un abuso sexual y no un encuentro sexual fortuito entre diferentes personas. Pero, para sorpresa de los médicos forenses, para nuestra sorpresa no, porque ya os he contado el caso, pero para ellos, Ana no había sido víctima de ningún tipo de abuso sexual. De hecho, vieron que no había realizado ningún tipo de actividad sexual. Y además, no presentaba señales de haberse defendido en ningún momento. También se reveló que la causa de la muerte fue asfixia. Debido a cómo estaba la escena del crimen una vez los agentes llegaron al lugar y los elementos que hemos mencionado hasta ahora, la primera hipótesis que se barajó fue la de un fallecimiento por accidente durante un encuentro sexual, lo que quería Angie. El problema es que no cuadraba. ¿Por qué? Porque en el apartamento solo estaba el cuerpo de Ana, pero no había sus pertenencias y además la escena parecía cuidadosamente preparada, es decir, todo estaba demasiado bien puesto, no había nada fuera de lugar, todo estaba limpio, lo único que descuadraba de la escena era el cuerpo de Ana. Y parecía que precisamente lo que se había intentado era hacer como esta escena, ¿no? Que esta escena pareciera un accidente cuando no lo era, y además parecía que estaban intentando ocultar algo. Por otro lado, tampoco cuadraba el hecho de que Ana no tuviera marcas defensivas y no tenía signos de haber sido drogada, pero sí que es verdad que hay esta teoría, ¿no?, de que se usó una sustancia para inmovilizarla por el hecho de que no había marcas defensivas. Lo que pasa es que se considera que la sustancia que se debió usar la absorbió muy rápido el cuerpo, es de estas que cuestan muchísimo poder determinar o poder con una analítica o lo que sea establecerla. Entonces, bueno, hay la hipótesis de que se usó esa sustancia, se sabe que sí, pero no se sabe qué. Entonces,
Se formuló la teoría de que se usó esta sustancia para inmovilizarla y que seguramente no salió una autopsia, pues porque se había eliminado del organismo de forma acelerada. Entonces, ¿qué es lo que tenían realmente los agentes? La única pista que los agentes tenían eran los restos de semen, tanto en la vagina como en la boca del cuerpo de Angie. En concreto, restos de semen de 2 hombres que se encontraban en el cadáver de la víctima. Debido a estos restos que se encontraron, se barajó la posibilidad de que Ana estuviera realizando algún tipo de trabajo sexual, a lo que la familia se opuso rotundamente, al establecer que era imposible que Ana hiciera este tipo de trabajos, no solo porque consideraban que no cuadraba con su personalidad, sino porque tenía ingresos suficientes para vivir cómodamente, y ni su pareja ni sus compañeros de trabajo habían sospechado que esto en algún momento pudiera estar pasando. Mientras se investigaba el caso, una vez el cuerpo de Ana ya tuvo realizada la autopsia, se procedió a celebrar su funeral. Entonces, tenemos que hasta ahora tienen esto los agentes de policía, pero que como ya se ha hecho la autopsia, la familia tiene derecho a hacer descansar el cuerpo. Entonces se procede a hacer el funeral. En el funeral acudió Angie. En concreto, Angie acudió con lágrimas en los ojos. De hecho, en este momento nadie sospechaba de ella. Parecía pues, que todo había salido bien, que es lo que ella quería. Los agentes, pero, empezaron a analizar el caso de Ana mucho más profundo, al ver que las hipótesis que tenían no cuadraban, y al no entender nada de lo que estaba pasando. Analizando sus movimientos durante las últimas horas de Ana con vida, se dieron cuenta que el mismo día en el que Ana murió, se retiró de una de sus cuentas 600 euros a las 9 de la mañana. Pero era imposible que hubiese sido ella porque ella a las 9 de la mañana estaba trabajando. Entonces, algo no cuadraba y decidieron tirar de ese hilo. En concreto, los agentes pidieron ver las imágenes de la cámara de seguridad del banco y pudieron ver que la persona que había hecho esa extracción era una mujer de pelo negro que fue reconocida como Ana por parte del empleado de la sucursal. ¿Cuál era el problema? Que esa persona que se mostraba en las imágenes no era Ana. Entonces, ¿quién era esa persona? Para poder identificar a la persona de las imágenes, los agentes de la autoridad, es decir, los policías, enseñaron al círculo más cercano de Ana y Carlos, su pareja en el momento en que ocurrieron los hechos, para mirar de identificar a esa mujer. Y se estableció que la mujer de las imágenes era María de los Ángeles o Angie para los amigos. Carlos no tenía ninguna duda de que era esa Angie. Y no solo eso, sino que pudo identificar que llevaba una peluca negra. Peluca que dijo él no haberle visto nunca antes. Además, declaró que la noche en que Ana desapareció, Angie estaba con una actitud muy alterada, como si algo no fuera bien. Debido a este nuevo descubrimiento, los agentes procedieron a interrogar a Angie, y esta dijo que el día en que Ana desapareció no tenía planeado reunirse con ella, sino que era una excusa que se habían inventado para que Ana pudiera asistir a otro encuentro. Recordemos que Carlos y la familia de Carlos habían declarado que ellos sabían que Ana, el último día que estuvo con vida, tenía una cena con Angie en el apartamento de esta. Por eso, aparte de que se identifica como Angie la persona de las imágenes, la interrogan para saber exactamente qué pasó esa noche. Y ella saca como excusa de que la había usado como tapadera pues, para poder tener este encuentro sexual. Es decir, en concreto, Angie insinuó que Ana estaba teniendo una infidelidad y que la estaba usando como tapadera para que Carlos no se enterara. Además, estableció que ella estaba en Zaragoza y que por lo tanto no la habría podido ver. Pero, aunque los agentes comprobaron que sí que era cierto que Angie pues, estuvo en la funeraria y fue a recoger las cenizas de su madre, como ella había dicho, el tiempo que invirtió en la funeraria fue poco más de 10 minutos. Entonces, aunque la distancia entre Zaragoza y Barcelona sea de unos 310 kilómetros, es decir, un poquito más de 3 horas, podría haber ido a recoger perfectamente las cenizas de su madre a Zaragoza y haber llegado a tiempo para cenar con Ana sin ningún tipo de problema. Además, a todos estos indicios ya mencionados, se añade que tenían fotos captadas por una cámara de seguridad del banco que enseñaron a los dueños del apartamento
recordemos, el apartamento en el que Ana murió. Y como todos pensáis y todos sabéis, la persona que los dueños del apartamento identificaron en las imágenes era Ana. Es decir, ellos identificaron a esa mujer como Ana, aunque todos sabemos que no era Ana, era Angie. Entonces, con todas estas sospechas, habiendo localizado quién era la persona de las imágenes, habiendo establecido quién era la víctima y todas las pruebas que tenemos hasta ahora, en marzo del 2008, los agentes de la autoridad, es decir, la policía judicial, consigue una orden de registro por parte del juez para buscar pruebas en casa de Angie. Como os comenté en el primer episodio, en un juicio hay diferentes fases. La primera, que es la fase de instrucción, es la que se investiga el crimen. Es decir, se buscan pruebas, se mira quién ha podido ser el autor del crimen, etc. Entonces, muchas veces, para muchas de las pruebas que se necesitan obtener, se necesitan órdenes de registro, entre muchas otras. La orden de registro es la más conocida, ¿no? La típica de pues, entrar en la casa, entrar en propiedades, poder acceder al teléfono, al ordenador, para ver un poquito qué hay ahí, si hay conversaciones, llamadas, etc. Entonces, debido a todos los indicios, el juez dio esta orden de registro para que se pudiera entrar en casa de Angie a buscar pruebas. En concreto, se investigaron diferentes aparatos electrónicos como es el teléfono y se descubrió que en el historial de búsqueda de internet había estado Angie buscando pues, cómo encontrar gigolos en Barcelona, es decir, dónde encontrarlos, cómo poderse acercar a ellos, etc. Además, también en su casa se localizó una botella de cloroformo cerrada y precintada. Por otro lado, también en el coche de Angie se encontró una tarjeta bancaria a nombre de Ana, en concreto la tarjeta que se había usado para alquilar el apartamento en el que Ana murió, y fotocopias con datos personales de Ana. Además, también se encontraron documentos que registraban los créditos que pidió y también se encontró una peluca rubia. Al parecer, se sospechaba que la peluca rubia que se encontraba en el vehículo también había sido usada por parte de Angie para suplantar la identidad de Ana. Por otra parte, al elemento de pruebas también se agregó la declaración del novio de Angie. Efectivamente, en este momento Angie tenía pareja y esta persona no la he mencionado hasta ahora porque no está nada relacionada con el crimen, él no tiene nada que ver, pero sí que es verdad que su declaración pues, se usó como prueba. ¿Por qué? Porque la pareja de Angie declaró que la noche en la que se cometió el homicidio de Ana, Angie estaba muy alterada y que además hacía poco había encontrado detrás de lo que sería la cisterna del inodoro, es decir, del váter, varios contratos que ella habría pues, suscrito, ¿no? Que habría hecho a nombre de Ana, es decir, haciéndose pasar por la víctima. De este modo, los agentes pudieron hallar estos documentos en la casa, donde se establece pues, quién sería la beneficiaria de todos los seguros y pólizas en el caso de que a Ana le pasara algo, pero esta persona pues tampoco os la voy a mencionar porque no sabía nada de esto, es decir, Angie utilizó el pasaporte de Ana y todos sus datos sin consentimiento, suplantó su identidad y todo, y hizo exactamente lo mismo con la beneficiaria de las pólizas, es decir, básicamente encontró un pasaporte y usó ese pasaporte es decir, los datos de ese pasaporte para ponerlos como beneficiaria de los seguros que estaba contratando a nombre de Ana. Por lo tanto, ni Ana ni, en principio, la beneficiaria de esas pólizas tenían conocimiento de nada de lo que estaba pasando. Sé que este capítulo es un poquito corto, bueno, realmente es media hora, no es corto, pero sí que es verdad que es bastante más largo porque aún me falta explicar otros indicios, otras pruebas, me falta explicar el juicio, me falta explicar la sentencia y todo un poquito. Entonces, como el capítulo se hacía muy largo y además he tenido problemas técnicos que me han impedido poder grabar como se merece y hacer un capítulo como Dios manda, y considero que quizás me quedaba un capítulo demasiado largo, pues he preferido dividir los capítulos en dos. Por lo tanto, esta primera media hora explicamos un poco el crimen, las pruebas, un poco cómo se encontró que era Angie, ¿no?
la presunta autora del crimen, y en el siguiente me centraré más en lo que es el juicio, en lo que es la sentencia y en el perfil de Angie, porque efectivamente ellas también son asesinas, aunque no estamos tan acostumbrados a escucharlo quizás en las noticias o verlo en redes sociales, ¿vale? Entonces, lamento muchísimo que este capítulo pues no esté completo. Lamento mucho haber tardado tanto en colgar el capítulo, pero hay cosas que se escapan un poquito de mis manos y de mi poder y he hecho lo que he podido. Pero os prometo que el siguiente es muy interesante porque de verdad que el perfil de Angie y el crimen y todo me resulta muy interesante. El hecho de que sea por motivos económicos no, porque considero que eso pues, puede pasar en muchos casos, pero sí que el perfil de ella, ¿no? Cómo ha organizado todo, cómo ha estado tanto tiempo suplementando, haciéndose pasar por Ana, digamos, ¿no? Y organizando todo este macabro plan para al final cobrar pues un dinero. Creo que es interesante de analizar. Entonces, en el siguiente episodio, que será la segunda parte de este, hablaremos del juicio, sentencia, perfil de Angie, cuáles son las diferencias entre hombres y mujeres a la hora de ser asesinos, si es que las hay, si no las hay. Hablaremos un poquito de todo esto con más profundidad. En la siguiente semana, porque este episodio de la segunda parte del caso de Angie será la semana que viene, y la otra semana, que sería el capítulo normal que pondría cada 2 semanas, haremos el primer capítulo de la historia interactiva, que tengo muchísimas ganas, que ya estoy en ello, ya lo estoy grabando para que no me vuelva a pasar lo que ha pasado esta vez. Y creo que os va a gustar muchísimo. Y básicamente es una historia donde la protagonista va a ser Carmen, es decir, yo. Pero ya veréis que no tiene mucho que ver conmigo. Y podréis elegir entre 2 pasos a seguir, 2 pasos o cómo queréis que prosiga la historia. Entonces, dependiendo de vuestras decisiones, la historia tomará un rumbo o tomará otro. Y lo que es la historia en sí dependerá totalmente de vosotros. Creo que va a ser muy, muy interesante. Entonces, por hoy, de momento, esto es todo. Espero que os guste muchísimo lo que tengo hasta ahora. De verdad que hay muchísima información de este caso. Entonces, tengo que ir filtrando mucho, viendo mucho y teniendo cuidado con lo que digo o dejo de decir. Pero creo que es muy interesante y nos vemos, hablamos realmente, aunque para mí pues es como si estuviera delante, hablamos la semana que viene con la continuación de este caso. Seguirme en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Spotify, comentarme si queréis que haga algún caso, si os interesa, qué os parece, todo un poquito. Y nada, nos vemos la semana que viene. Un besito, adiós.